Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Uazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿cómo están? Hace mucho que no nos escuchamos, ¿no? Espero que se encuentren muy bien. Han pasado varios años. Han pasado muchas aventuras, muchas anécdotas que podría contarles en este nuevo podcast. O más bien, en este nuevo episodio del podcast. Y si es una nueva temporada, la verdad ya no sé qué está pasando. Lo que sí puedo contarles es que en esta nueva temporada del podcast pasarán cosas increíbles. Cosas que hace mucho tiempo quería contar y hace mucho tiempo quería hacer. Pero bueno, eso lo irán adivinando a lo largo de esta nueva temporada. Esperemos podamos seguir teniendo una interlocución magnífica como la hemos tenido en redes sociales y también en eventos en presencial. Ahora, para dar comienzo al primer episodio de esta nueva temporada, déjenme decirles un poco de la historia de cómo encontré este texto. Hay una actividad que yo coordino, que se llama Lacan a la letra. Esta actividad tiene como objetivo leer a Lacan de manera cronológica. La verdad es que no sé si lo vayamos a lograr, no sé si la vida nos va a dar o la paciencia nos va a dar, tomando en cuenta de que también no tenemos muchos textos. Pero bueno, me gustaría dar un saludo muy especial a todas esas personas que comparten conmigo ese espacio y que hacen de nuestras discusiones momentos muy íntimos y enriquecedores, ya que Lacan a la letra, aunque sea una actividad cronológica de la obra de Lacan, en realidad no es un culto a Lacan, es un leer a Lacan para poder prescindir de él, cosa que a veces se olvida y a veces pareciera que es palabra de Lacan. Te alabamos, Señor. Entonces, bueno, hace un tiempo, en octubre del año pasado, estamos hablando de octubre del 2024, yo me encontraba en Ciudad de México y fui a visitar Utópicas, esta librería que me encanta y que, bueno, siempre es un buen motivo para ir a Coyoacán. Hay muchos motivos para ir a Coyoacán, pero ese es un motivo relevante, sobre todo cuando uno viene del calorcito, de la brisa caribeña, y entonces a veces uno extraña cierto tipo de librerías. Entonces, bueno, nada, me fui a Utópicas y buscando cuál iba a ser la siguiente pieza única, pues me encontré con un texto bien curioso. Se llama Tres Escritos, un libro de Jacques Lacan. ¿Por qué esto tiene relación con Lacan a la letra? Cuando nosotros estábamos llegando a ciertos textos, nos dimos cuenta de que no había traducciones al castellano, pero particularmente en este había algo que no cuadraba. Ese texto en particular se llama Reflexiones sobre el yo. Es un texto muy curioso. Es un texto de una conferencia que él da en Londres el 2 de mayo de 1951. O sea, la da en la Sociedad Británica de Psicoanálisis. No es poca cosa. Les voy a leer un poco de lo que dice Dani Novus en la introducción que hace de ese texto. Dice que a finales de los años 40, el psicoanalista húngaro Michel Balen, quien se había formado con Sándor Ferenczi hasta la muerte de este en 1933 y quien había emigrado a Reino Unido al comenzar la Segunda Guerra Mundial, asumió la iniciativa de promover la colaboración entre la British Psychoanalytic Society, de la que era miembro titular, y la Société Psychanalytique de Paris, en cuyas actividades se había interesado porque su suegra, la psicoanalista Vilma Kovacs. Es interesantísimo esto que estamos diciendo porque, a ver, Michel Balin, su suegra era Vilma Kovacs, que era una alumna muy particular de Ferenczi, de la que les hablaré en algún momento en esta temporada. Dice, había emigrado a París previamente y porque su sobrina política, Judith Dupont, había también decidido formarse como psicoanalista bajo sus auspicios. Entonces dice aquí que la iniciativa se cristalizó al comienzo en un programa de intercambio para psicoanalistas ingleses y franceses, a través de la cual cada año se llevarían a cabo algunas conferencias en las reuniones científicas de las sociedades, presentadas por colegas de ambos lados del canal. Y el punto es que hay todo un asunto acá donde al que invitan es a Daniel Agache, porque tenía una relación muy cercana con Michel Balin, y termina entonces estando Lacan presentando esta ponencia en la British Psychoanalytic Society. Es interesante porque es un texto no traducido al castellano hasta ahora, y yo lo encontré en este libro tan particular que se llama Tres Escritos, un libro de Jacques Lacan.
Es un libro increíble que les recomiendo comprar. No sé si solamente la encuentren en algunos lugares. Yo lo encontré en Utópicas, pero supongo que puede ser rastreado por internet y conseguirlo. No creo que sea tan complicado. Pero bueno, es un texto increíble porque son 3 textos de Lacan, que les voy a decir cuáles son. Es algunas reflexiones sobre el yo, la otra es de la estructura como inmixción de una otredad previa a un sujeto cualquiera, que es del 66, y la de Decir a medias del 74. Y es increíble porque Dani Novus introduce el primer texto, Patricia Gerovici, que seguramente lo ubican por su análisis transgénero y psicoanálisis en los barrios, introduce el segundo y Agustina Aparicio introduce el tercero. Pero además hay una parte súper interesante de este libro, que es el prólogo que hace Jean-Pierre Clairaut. Y voy a dedicar un capítulo específicamente al prólogo de Jean-Pierre Clairaut, pero no va a ser hoy. Pero me gustaría irlos introduciendo a que eso va a pasar pronto, así como también voy a hablar de Vilma Kovac y de otros tantos. Pero en particular, yo quiero regresar a contextualizar este texto de algunas reflexiones sobre el yo, porque hay unos datos políticos muy interesantes que rodean esto, además de este programa que habían hecho Mijael Balin y Daniel Agash. Datos interesantes que tenemos que saber como del contexto de este texto es que, por ejemplo, estos datos los estoy sacando de la introducción que hace Dani Novus, ¿vale? Que, por ejemplo, en agosto del 2001, Daniel Pick entrevista a Hannah Segal, una famosa psicoanalista kleiniana, y afirmó Hannah Segal que Lagash mantenía una buena amistad con Melanie Klein. Pero más datos interesantes es, por ejemplo, el que está en la página 63 de esa introducción. Dice, al retomar la noción del estadio del espejo en la conferencia de la International Psychoanalytical Association en Zurich el 17 de julio del 49, Lacan había ya respaldado el libro de Anna Freud. Claro, es que a veces hay una cierta lectura de algunos espacios donde parece que como si Lacan se le hubiese sacado todo de la manga o como que fuese lo único, ¿no? Hay como una especie de culto alrededor. Bueno, Lacan genera y generaba fascinación, no es extraño, ¿no? Pero un punto importante que dice Dani Novus es esto, y es algo que se puede ver muy patente en los primeros 2 seminarios también, tanto el de los escritos técnicos de Freud, como el seminario sobre el yo, que no recuerdo ahora el nombre completo, que efectivamente Lacan, aunque pueda decir muchas tonterías y insultar incluso a Anna Freud como persona, y bueno, critica ciertas maneras de practicar el psicoanálisis que tiene Anna Freud, sin embargo, y eso es algo importante, con el estadio del espejo, en realidad, Lacan respalda el libro de Anna Freud de El yo y los mecanismos de defensa. Claro, él va a hacer ciertas modificaciones, va a jalar agua para su molino, también dice Dani, aunque en realidad fuera mucho más cercano a Klein que a Anna Freud, tanto profesional como personalmente. Esto nos revela un punto muy importante. Primero, que Lacan todo el tiempo estaba en contacto y en diálogo y en lectura con los analistas de su época. Incluso cuando los criticaba, incluso cuando ya no estaba en la Internacional. Lacan todo el tiempo estaba al tanto de qué salía en el International Journal, qué decía la SPP, qué hablaba la British Psychoanalytical Society, qué se estaba masticando en Nueva York. Entonces, no podemos ser ajenos a un modo de trabajo muy particular que tenía Lacan. Aunque no tuviese una preferencia profesional o personal con Anna Freud, hay una parte de la postura de yo y los mecanismos de defensa que respalda a Lacan. Entonces, bueno, les dejo que ustedes saquen sus conclusiones. Otro dato interesantísimo de este momento histórico es que Phyllis Groscourt, que hizo una biografía muy aclamada de Klein, cita una carta con fecha del 28 de enero del 48 que le envía Klein a su antiguo alumno en formación canadiense, interesante ese dato, que es Clifford Scott. Y en esa carta menciona que había sostenido una conversación con Lacan sobre el programa científico del primer Congreso Mundial de Psiquiatría, ese que había propuesto Henry A. y que se llevaría a cabo en París del 18 al 27 de septiembre del 50. ¿Verdad? Estamos hablando de que esa carta está fechada 2 años antes. Bueno, pero en un anexo a esa carta, Klein le dice a Scott, que es este antiguo alumno canadiense, y dice que Lacan
lo considera como el miembro más progresista de la SPP y que era el punto de vista progresista en psicoanálisis. Eso quiere decir que Klein no solo ubicaba a Lacan como un titular de la SPP, sino que sabía no solo la propuesta que estaba empezando a desarrollar Lacan, sino que además, a pesar de las diferencias de idiomas, había una resonancia que llegaba hasta Londres. No solo por la conferencia esta que él va a dar en el British Psychoanalytic Society, sino que desde antes ya Klein tenía una noción de Lacan y ya había conversado con él y sabía cuál era un poco su postura, ¿no? Y bueno, lo nombra como el más progresista de la SPP. Recordemos que la SPP es la Sociedad Psicoanalítica de París. Pero como no todo era miel sobre hojuelas, también tenemos que recordar que hay otro dato muy interesante de un psicoanalista estadounidense que se llama Henry Harper Hart, quien a propósito de esta conferencia de algunas reflexiones sobre el yo, va a hacer una crítica mordaz, dice Danny Novus, de la versión publicada de esta conferencia de Lacan para el The Psychoanalytic Quarterly, en la que sugería que el francés solo divagaba de Hegel a los saltamontes, recayendo en un caos intelectual total, arrojando a los honorables miembros de la BPS, la Sociedad Psicoanalítica Británica, a un estado de total neoconfucianismo. Es interesante que esa manera tan particular de explicar de Lacan hace que incluso a nivel de lectura, ¿no? Porque Henry Harper le hace una crítica, ¿no? A la conferencia ya escrita en el Psychoanalytical Quarterly. Entonces, por un lado, podemos ver que en la sociedad británica, Klein lo tomaba en cuenta como progresista, pero ya lo que se lograba escuchar, resonar en Estados Unidos, se hablaba de un neoconfucianismo por parte de Lacan. Y en esa misma época, nos cuenta Novus, Balin también va a dar una postura, ¿no? Va a dar una postura a propósito de lo que Lacan estaba haciendo. Y aunque Balin haya estado en intenso desacuerdo con las afirmaciones de Lacan sobre el que no forzosamente es ventajoso poseer un yo fuerte, la verdad es que Balin compartía el interés particular de Lacan en la fetalización y la prematuración del humano al nacer, ¿no? Por ejemplo. Pero además, a propósito del informe de Roma, Balin le cuenta a Lagash, casi unos años después de la conferencia de algunas reflexiones sobre el yo, el 4 de enero del 54, al haber leído Balin el informe de Roma de Lacan, es interesante saber esto, ¿no? Yo no lo sabía, Balin lee el informe de Roma y le dice, cito a Balin, todavía estoy batallando con la conferencia de Lacan. Me parece muy interesante y estimulante, pero si se me permite utilizar esta palabra, demasiado enrevesada y errante. Al parecer, se le dificulta a Lacan resistirse a la tentación de realizar afortunados ocurrencias y frases bien articuladas. Sin embargo, lo que dice vale la pena decirlo y nos ha hecho un favor al decirlo. Esto es una muestra clara de cómo, aunque uno no esté de acuerdo con el otro, si está en una práctica particular, puede haber un diálogo en la diferencia, ¿no? Vale, no está de acuerdo, ni siquiera le viene bien esa manera enrevesada. Incluso toma en cuenta que Lacan parece que, pues, se le hace difícil escribir, ¿no? Se le hace difícil resistirse a la tentación de jugar con las palabras y todo este asunto. Pero logra declararlo, ¿no? Vale la pena decirlo y nos ha hecho un favor al decirlo. Y bueno, este texto de algunas reflexiones sobre el yo y la razón por la cual yo arranco esta temporada con una cita muy particular de este texto es por lo siguiente, y parece que no va a haber necesidad de explicar mucho más. Los invito a leer la conferencia, la pueden encontrar. Si no, hay una traducción en castellano en este libro llamado Tres Escritos, un libro de Jacques Lacan. La editorial es Paradiso Editores. Y bueno, nada, la cita es magnífica. De hecho, la puse hace poco, una fotografía de la página, está en la página 74, la subí como story en la cuenta de Instagram.
de @undivertimentoserio, chéquenlo, dice la frase lo siguiente: para nosotros, cuyo interés está en el hombre de hoy, esto es, el hombre con una conciencia perturbada, es en el yo donde encontramos esta inercia. La conocemos como la resistencia al proceso dialéctico del análisis. El paciente queda embelesado con su yo, exactamente en el grado que causa su aflicción, y revela su absurda función. Es precisamente este hecho el que nos ha llevado, aquí es donde viene la parte más interesante, nos ha llevado a desarrollar una técnica que sustituye los extraños rodeos de la libre asociación por la secuencia del diálogo. ¿No les parece totalmente enigmática? Espero tengan oportunidad de replantearse esta cita, lean la conferencia y a ver qué podemos comentar en redes sociales. A mí me parece muy enigmática, sobre todo porque después de que la asociación libre es la regla fundamental, decir algo de este calibre me parece bastante interesante, ¿no? Nos ha llevado a desarrollar, repito, una técnica que sustituye los extraños rodeos de la libre asociación por la secuencia del diálogo. ¿Ver? Ese es Lacan en la British Psychoanalytical Society en 1951. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, te invito a escribirme a mi correo suazua.carlos@yahoo.com o escríbeme a mi Instagram y Facebook @undivertimentoserio. Esperemos que esta temporada esté llena de nuevas aventuras, citas y conversaciones con otros colegas que nos puedan hacer replantearnos siempre la práctica en la que estamos. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.